Muchas gracias por la invitación a Puerto de Ideas, a Chantal que está aquí. Es emocionante para mí estar en este lugar para hablar hoy día de estos temas, frente a lo que a mí me parece personalmente tal vez la más importante obra pictórica que hay en este país, que es este mural de Jorge González Camarena. Una cosa previa, vamos a tratar de ir más o menos rápido para que no me pille la hora. La ecología como pensamiento, podría haber puesto la ecología como filosofía, porque ese es el propósito que me gustaría comunicarles. La ecología todos sabemos que es algo muy importante, que forma parte de la política actual, de la economía actual, de las organizaciones sociales y de los discursos, de los lenguajes, de las discusiones, y todo. Pero es también una filosofía, y eso es lo que es un poco menos conocido. Voy a hablarles de algunos nombres y algunas personas que tal vez no son familiares. Muchas veces se habla. Los filósofos generalmente citan a Platón, a Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, y estos son otros nombres. Y claro, no todos son filósofos y las obras de cada uno tienen importancia diferente. ¿De dónde viene la ecología o de dónde viene el pensamiento que tiene que ver con la naturaleza considerada como una totalidad y como nosotros formando parte de esta totalidad? Es muy difícil encontrar el origen. Yo diría que siempre ha habido esta preocupación. La primera rastro que podemos encontrar es en los Vedas. Los Vedas es una colección de textos muy antigua de la India. Tiene tal vez 2000 o 3000 años, los más antiguos, como el Rig Veda, en el cual, bueno, no se va a poder leer lo que dice ahí, además tendríamos que saber sánscrito. Pero lo interesante de esta enorme colección, que es muy heterogénea, como la Biblia, ¿no? Hay poemas épicos, hay himnos, invocaciones a divinidades. Es una concepción del mundo como totalidad que emerge de la unidad. Una unidad que para los antiguos hindúes es claramente espiritual, que es el núcleo de una conciencia cósmica, o Brahma, que es también el aliento del mundo, el alma del mundo. Cosas similares lo encontramos en el lenguaje neoplatónico en la clásica. En el Rig Veda hay, por ejemplo, bueno, ustedes deben saber que hay miles de dioses. Hay dioses para todas las potencias naturales, y los dioses mismos y las diosas tienen que generalmente son animales. Hasta el día de hoy se celebran grandes fiestas a Ganesh, por ejemplo, el dios elefante en la India, Hanuman, el dios simio, y muchos otros. Hay una que me gusta particularmente, que es Usha Devi. Usha Devi es la divinidad de la aurora. La aurora es aquello que en los himnos védicos se invoca para traer la luz. La aurora no es un fenómeno que ocurre simplemente cuando el día comienza, sino que es la venida de la luz al mundo y la salida de las tinieblas. Entonces, los humanos llaman a la aurora, la invocan, la desean, hacen poemas y ritos para que venga la aurora. Y los primeros rayos de la aurora se reparten sobre el mundo, se llaman Go, y son las vacas. Ahí viene el asunto famoso de las vacas sagradas. Las vacas son sagradas porque son la luz del mundo. Usha Devi es la madre de la luz del mundo, la madre de las vacas. Este tipo de concepciones arcaicas las encontramos en todas partes del mundo, en épocas remotas. Aquí tengo la facilidad
del gran artista. Aquí tenemos a Quetzalcóatl en la escalera, que es la divinidad del lenguaje, de la cultura, del conocimiento, de la ciencia. Allá, esa pequeña figura esmeralda que se ve allí, es Tlaloc. Tlaloc es la divinidad del mar. Este festival Puerto de Ideas Biobío está prácticamente bajo el signo del mar y el lazo que une a los humanos con el mar. Allí tenemos una divinidad del fuego, y etcétera. Águilas, animales, serpientes y seres humanos, vivos, muertos. Bueno, el himno a la máquina forma parte tal vez del realismo socialista que a estos pintores les gustaba en esa época, que puede gustar menos, pero muy importante, porque empieza todo por el vegetal, el animal, la construcción, la cultura humana, los seres humanos. Es lo mismo que se encuentra en el Rig Veda, textos de hace 2500 años más o menos. Encontramos luego en la filosofía presocráticos. Aquí no están todos, pero bueno, ahí está Heráclito, Tales de Mileto, Pitágoras. Abajo no salen los nombres, pero es Anaximandro y Empedocles. Se piensa en la Grecia anterior, en la Grecia de Homero, y en la teogonía de Hesíodo. La Ilíada, la Odisea y la teogonía de Hesíodo son los principales textos en los cuales se fundaba la educación en la Grecia antigua. Y en la teogonía principalmente se cuenta, como el nombre lo indica, la genealogía de los dioses, el nacimiento y la historia de los dioses, y estos dioses son también muy ligados a los elementos. Piensen en Zeus y el uso del rayo, Eolo, la divinidad del viento, Poseidón, el mar. Este festival podría estar también bajo el signo de Poseidón. Tlaloc, Poseidón, el filósofo preso. Ahora, ¿qué ocurrió con estos filósofos? Son del siglo V y VI antes de nuestra era, más o menos, que contrariamente a esta gran tradición quisieron dar una visión, hoy día diríamos laica, o más bien racional, del mundo. Entonces, para ellos se trataba de buscar el principio del cual está hecha la naturaleza. La naturaleza se dice physis en griego clásico, que viene de un verbo phuein, que significa surgir. Surgir, lo que aparece, lo que surge. Y Heráclito, el primer filósofo, que tiene una frase, physis philei lethos. Literalmente, la naturaleza gusta de esconderse. Letos es un velo, por eso la aletheia, a privativo, aletheia es la verdad en griego, sacar el velo de las cosas. Los hindúes antiguos, los Vedas que mostré, hablan del velo de Maya. Entonces la filosofía y la ciencia, hay Pitágoras, Tales de Mileto, tal vez se recordarán el teorema de Tales, que supongo que se sigue enseñando en las escuelas. Son científicos y son filósofos y son poetas al mismo tiempo. Se trataba de encontrar el principio de lo que surge, de lo que emerge, de lo que aparece, que es la physis. Para Heráclito el principio era el fuego. Heráclito es conocido como el filósofo del cambio continuo, del cambio permanente. Para Tales de Mileto era el agua. Para Pitágoras es más complejo porque es la armonía, los números, las proporciones, las armonías de la música. Para Anaximandro es el principio de lo indeterminado, apeirón. Y para Empédocles son los 4 elementos, el agua, la tierra, el aire y el fuego, los 4 elementos que se unen o se desunen por las 2 fuerzas principales, el amor y el odio. Ya es una concepción más compleja. Si se piensa, esto da origen a la racionalidad que conocemos hasta el día de hoy como la ciencia. Tratar de explicarse las cosas racionalmente y no por medio de metáforas o poemas épicos y dioses y mitología. ¿Qué hice yo con el aparatito? Esto genera un pensamiento que dura
por más o menos 2000 años, pero se pasa por un muy largo periodo que es la cultura cristiana. La cultura cristiana o judeocristiana, no tengo imagen para eso, pero es el trabajo de Lynn White. Lynn White en 1967 escribió un artículo muy importante. Yo había dicho que voy a mencionar gente que nadie conoce. Un artículo que se llama Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica actual. ¿Y cuáles son estas raíces históricas? Para Lynn White es el cristianismo. Podría haber dicho más bien en la Biblia, ¿no? El judeocristianismo, incluso el monoteísmo, porque en las tres religiones monoteístas el asunto es igual. ¿Y por qué? Simplemente porque hay en el primer libro de la Torá o del Génesis, o del Pentateuco, para los cristianos, que es el Génesis, está dicho claramente que el ser humano es la culminación de la creación. Dios crea primero, además el poema es extremadamente bello, primero separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, la luz de la sombra, crea las tierras secas y los diferentes seres que pueblan los mares, las tierras y los aires y los cielos. Y finalmente crea el ser humano. Ahí los relatos son diferentes, hay dos tipos de fuentes escriturales. Una dice que el ser humano fue creado hombre y mujer al mismo tiempo. Está muy claro, es la fuente eloísta. Y la otra, que es la fuente yavista, se llaman así porque los unos hablan de Elohim, los otros hablan de Yahvé. Dice que hay el asunto de la costilla de Adán, ¿ya?, que es la versión que más acomoda a la cultura patriarcal, que la mujer salió como un elemento secundario. Pero eso no es lo que yo quería decir. Lo importante es que está dicho claramente que cuando el Creador finalmente culmina su creación, con la creación del ser humano, hombre y mujer, les dice claramente: creced y multiplicaos, reinad sobre el mundo, dominad a los seres que nadan en el mar, que caminan por la tierra y que vuelan por los aires. Esta admonición es como encargarle el mundo al ser humano. Y bueno, esta historia duró más o menos 2000 años, pero durante toda la Edad Media, en la antigüedad grecorromana y en la Edad Media, siguió coexistiendo lo que el cristianismo llama el paganismo, que son toda esta cantidad de cultos, la magia, las magias de todo tipo, y que esto termina. Durante la Edad Media el cristianismo no se preocupó mucho de todo esto, porque ellos salvaguardaban el saber en las abadías, estudiaban la teología, las ciencias, la matemática, la astronomía, y que el pueblo celebrara ceremonias extrañas no les importaba mucho. Cuando ya empezó a verse, debido al auge de las ciudades, de las repúblicas toscanas, por ejemplo, y que vino el Renacimiento, ahí empieza la locura de la caza de brujas. Y esa es la lucha final, por así decirlo, del monoteísmo contra todas estas formas de paganismo. ¿Y de qué se trata? Ideológicamente hablando. Se puede decir, bueno, estas son cosas del poder, pero lo que a mí me importa es el pensamiento. Lo que está en juego es vaciar el mundo de todas estas divinidades, de los seres mixtos, de los seres híbridos, de los dioses animales, de los avatares, de las encarnaciones, acuérdense que las enfermedades se le atribuyen a demonios que nos poseen y que nos atraviesan. Y se crea la imagen, filosóficamente le corresponde a Descartes cuajar filosóficamente en un concepto, la imagen del ser humano como el único que tiene alma y la sede, por así decirlo, de la vida interior y de la vida espiritual. Y eso crea la ciencia nueva, o da un ímpetu a la ciencia nueva. Descartes, más o menos un poco posterior a Galileo, y todo esto empieza a considerarse como nosotros, seres inteligentes, espirituales, con conciencia, miramos el mundo, nosotros somos sujeto, el mundo es objeto. Nosotros tenemos alma y tenemos cuerpo, el alma está en el cuerpo. La separación, la división, alma-cuerpo, sujeto-objeto, y
esto del objeto, que es el mundo de la materia, ha sido ya vaciado de todas estas divinidades y fuerzas y entes y entidades que se encuentran, por ejemplo, en el shintoísmo japonés y en todas las formas de animismo africano, japonés, de nuestros pueblos originarios americanos. Entonces se produce que la vía estaba filosóficamente abierta para la revolución industrial, en la cual todo el mundo, el universo, va a ser considerado como una vasta reserva de recursos. Y el lenguaje es muy expresivo. Las cosas son recursos, los animales son cosas, los seres que no son humanos son objetos, son recursos, son materia de la cual podemos hacer lo que queramos. Hay una reacción contra esta tendencia que es el gran racionalismo de la modernidad, que es, de alguna manera, Rousseau prefigura lo que va a ser el romanticismo. Rousseau es del siglo XVIII, en plena filosofía de las luces, pero es muy diferente, por ejemplo, de Diderot, d'Alembert, incluso de Voltaire, que son filósofos más bien racionalistas, cientificistas. Holbach, que era realmente el filósofo materialista. Y Rousseau tiene particularmente, por eso puse ahí yo la edición original de Les Promeneurs Solitaires, son los ensueños del paseante solitario, que es un texto muy interesante porque ahí revela él que paseando por la naturaleza, esto es alrededor del lago de de Vienne, en Suiza, tuvo él las primeras impresiones de unidad con la naturaleza, de paz interior, de expansión del yo, que llega a confundirse con la totalidad y dicen es como si fuéramos dioses, algo así. Este texto y otros de Rousseau inspiran lo que será el romanticismo varias décadas después. Por ejemplo, tenemos a Goethe, que tampoco está incluido en el romanticismo. Goethe, que es el gran poeta, conocido por Werther o Fausto, pero también un gran científico, que es un tipo de ciencia que no es la ciencia oficial. Por ejemplo, Goethe tiene una teoría de las luces, de la luz, que no es la teoría de Newton, que es la teoría predominante en su época. Tiene una teoría de la evolución, sin mencionar la palabra evolución, que se fija en la continuidad de los seres, en la unidad de las energías del mundo. Goethe va a inspirar la generación de filósofos románticos alemanes, hasta Schlegel, Herder y Schelling. Son nombres menos conocidos, no voy a hablar ni de Kant ni de Hegel. Y son filósofos, Schelling es el más importante, el más difícil también, en el cual la naturaleza es vista como el lugar de unidad de la conciencia con el infinito. Entonces es una reacción de alguna manera para los románticos alemanes, para Herder principalmente, es una reacción contra el racionalismo que se llamaba francés, contra el racionalismo de Voltaire. Herder crea toda una teoría diferente. También está Hamann y Humboldt, que no es el barón von Humboldt, que es el gran explorador, sino que el creador de las universidades. Y todos estos teóricos tienen una gran importancia en el nacimiento de la ciencia y de la universidad alemana. Y luego, por supuesto, tenemos a Darwin. Todos conocen la teoría de la evolución. El título es muy interesante porque se llama El origen de las especies por medio de la selección natural. Darwin no habla de ecología, pero en la teoría es implícita la idea de que estas especies que derivan las unas en las otras interactúan con el medio. Por ejemplo, la adaptabilidad, la capacidad de adaptarse de una especie tiene que ver con el medio ambiente, con lo que rodea esas especies. Entonces, todos los conceptos están implícitos, pero no fueron especificados. Hay algo muy interesante. Darwin publica, bueno, estuvo por aquí, ¿no? Sabemos que estuvo en esta región. Estuvo particularmente, lo aprendimos ayer, no es que lo supiera yo, con la interesantísima charla del historiador
Sagredo, que estuvo cuando hubo el gran terremoto de 1835 en Concepción. Pero lo que yo quería decir de él es que la teoría de la competición, de la competencia, de la lucha por la sobrevivencia, cada especie busca su nicho ecológico y lucha por él, cada individuo lucha por su... Es una versión de las cosas. Y hay otra versión, que es de este señor que es mucho menos conocido, Piotr Kropotkin, que es más como anarquista, como un líder anarquista. Pero es un anarquismo un poco diferente al de Bakunin, que era de la misma época, que era bastante violento. Pero Kropotkin era un científico, un explorador y un biólogo. Y su teoría, bueno, Darwin vino acá, estuvo en las Islas Galápagos, estuvo en las zonas tropicales, conoció los medios en el cual la biodiversidad es máxima y hay muchas y muchas especies. Y por eso su interpretación va hacia la lucha de especies contra otras y la adaptabilidad. Kropotkin estudió las vastas pampas de la Siberia, estuvo en Alaska, estuvo en los lugares más solitarios y más despoblados del planeta, y lo que descubrió es prácticamente lo contrario, es que los seres vivos colaboran entre sí, se ayudan entre sí. La teoría del apoyo mutuo, el libro se llama La colaboración, o el apoyo mutuo, así ha sido traducido, pero se llama la colaboración como factor de evolución. Y es una teoría igualmente comprobable que la de Darwin. En gran medida, la vida colabora y los seres y las especies colaboran entre sí. Si pasamos a un tiempo después, 1806, Ernest Haeckel es un darwinista, es el difusor de la teoría de Darwin en Alemania, y él es el que inventó el término ecología. Todos estos, los libros, no puse el título de los, se llaman Naturphilosophie, como los de Schelling. La Naturphilosophie, la filosofía de la naturaleza, era una especie de género literario y científico en Alemania. Y Haeckel inventó el término de ecología, definiéndolo claramente como el estudio de, bueno, logía viene del logos es una palabra que empieza con Heráclito, que es el estudio, el lenguaje, el conocimiento, y eco viene de oikos, que es el hogar, la morada en griego. Entonces es el estudio de la morada. ¿De la morada de quién? De todos los seres vivos. Y él lo define como el estudio de los individuos en sus especies, de las interacciones entre las especies y de las interacciones de las especies con el medio natural. La definición es prácticamente la misma que podemos dar hoy día. Que no se me vayan a confundir las diapositivas. Vamos a pasar al otro lado del Atlántico. Muchos deben conocer la famosa carta del jefe Seattle, la carta del jefe indio de los pueblos Squamish y Suamish, que son dos pueblos del norte de los Estados Unidos y del sur del Canadá. Yo puse carta entre comillas porque en realidad no hay tal carta, este hombre no escribía ni menos inglés, pero sí se supo que hubo un discurso, más o menos en 1854, probablemente conocen este texto, que es un texto bellísimo. El texto es apócrifo y probablemente falso, pero lo que sí se sabe es que este jefe hizo un discurso en el cual hay esta frase, por ejemplo, cuando vuestra sangre al mar, cuando la tierra, cuando vuestros huesos vuelvan al suelo, cuando tal vez se recordarán que la tierra no les pertenece, ustedes que pertenecen a la tierra. Esa frase ha sido formulada muchas veces y es algo que se encuentra en casi todos nuestros pueblos originarios. Aquí tenemos la imagen, ¿no? Los cuerpos en la tierra, el surgimiento, sin olvidar nunca la tierra, ¿no? Es muy interesante saber que
Bueno, este discurso, esta intervención estaba destinada a negociar la venta de sus territorios, ¿ya? Puesto que el gobierno federal proponía la compra de estos territorios. Ya no se trataba de llegar a asesinar a todo el mundo, igual se iba a asesinar a medio mundo. En otras partes de la carta son terribles. Dice que ha visto cómo el hombre blanco viene y mata a los búfalos por placer y los deja abandonados en las praderas sin comérselos. Ha visto cómo el hombre blanco destruye cada vez que viene. Entonces él espera que tal vez, esta vez, si nosotros les vendemos las tierras, porque además dice, yo sé que si no se las vendemos, vendrán con sus fusiles y vendrán con sus trenes y vendrán a aplastar todo. De manera que tal vez vamos a aceptar vuestra proposición, pero lo único que les pido es que recuerden esto, ¿ya? Que la tierra no le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la tierra. Ahora estamos en la filosofía. Prácticamente, bueno, esto también es en el siglo XIX. Emerson es el más importante pensador norteamericano. Es un pensador de la naturaleza. Su gran libro se llama Nature y otros ensayos. Bueno, y es un poeta también, muy inspirado por la poesía romántica inglesa, en el cual el más importante es Coleridge. También tenemos a William Blake y varios otros poetas, que son poetas en sus obras. Lo más importante es la inspiración de la naturaleza. La naturaleza es como el lugar donde el alma humana se eleva y alcanza lo sublime y la trascendencia. Por esa razón, Emerson llamó a la filosofía el trascendentalismo. Es una palabra un poco pomposa, pero trascendentalismo. Y lo interesante es que hay un término muy importante en Estados Unidos, la wilderness. Wild es lo salvaje, lo silvestre. La wilderness, que podría traducirse como lo salvaje, el territorio salvaje, que para los conquistadores de América, para los colonos que llegaron al siglo XVI y XVII, y XVII principalmente a los Estados Unidos, era algo temible y amenazante. Y la conquista fue hecha con el ánimo de someter a este monstruo que es la wilderness, a donde hay seres feroces, los indios también, que cada vez que aparecen vienen a matar a todo el mundo, cosa que es falso, pero así se entendían las cosas. Emerson invierte de alguna manera esto, dice la wilderness, este territorio inmenso, salvaje, puro, es el lugar donde el alma humana puede unirse con la trascendencia, con la divinidad. Es el milagro de la creación. Es muy interesante porque esta inversión va a ser como el signo más fuerte en el pensamiento norteamericano. Su discípulo y amigo, por cierto, directo, Henry David Thoreau, que escribió este libro que se llama Walden, o La vida en los bosques, él se fue a vivir a una cabaña al lago en Concord, en territorios, por cierto, que le pertenecían a Emerson, y en el lago, al borde del lago Walden, estuvo ahí 2 o 3 años, viviendo en autarquía, ¿no? Sin necesidad, o sea, era su propósito no necesitar nada de la civilización. Ir a cortar leña, cultivar algunas hierbas, cazar, pescar y poder vivir fuera de la civilización. Con una inspiración muy próxima a la de Rousseau. Esta vida en los bosques equivale para Thoreau a la libertad. Por cierto, Thoreau es importante por otro elemento. Es el inventor del término desobediencia civil. ¿Por qué? Porque había en esa época una guerrita, como su país hizo muchas, contra México. Y es una guerra que se terminó con la anexión de los vastos territorios de Nuevo México, de Texas, de Arizona, que eran territorios mexicanos. Y Thoreau dijo, yo no
estoy pagando mis impuestos y yo no voy a financiar esa guerra. ¿Qué nos han hecho los mexicanos? Entonces, los impuestos. Entonces vino la policía y se lo llevó a la cárcel. Bueno, tampoco estuvo mucho, estuvo una noche, me parece, en prisión. Y porque tenía amigos muy influyentes como Emerson, que era una especie de ídolo. Y Emerson, no sé si vino, pero se conoce el intercambio, que probablemente fue por coincidencia. Dice, ¿pero qué estás haciendo ahí en la cárcel? ¿No? Un hombre como tú. Y la respuesta de Thoreau es, la pregunta no es qué estoy haciendo yo en la cárcel. La pregunta es, ¿por qué tú no estás aquí? Y esa es la desobediencia civil, asumir las consecuencias de sus actos. Uno puede estar en contra, desobedecer, transgredir la ley, pero hay que acatar las consecuencias. Entonces, es un concepto muy importante, pero lo que me interesaba a mí era el Walden, que es un libro que marca mucho toda la literatura posterior de los Estados Unidos, porque es un verdadero género literario, contar lo que pasa en la naturaleza. Aquí tenemos a John Muir, que fue no es el creador de los parques nacionales protegidos, pero es el más importante promotor. El parque primero fue el de Yellowstone, que es inmenso. Él es el de Yosemite Valley, y también el fundador del Sierra Club, esto es en Sierra Nevada, que es la primera organización ecologista del mundo. John Muir tiene una importancia en el terreno de las ideas porque él promueve, está en la línea directa de Emerson y de Thoreau. Él habla de lo sublime en la naturaleza, un concepto que no es exactamente, para los que estudian filosofía, que no es exactamente el concepto de sublime de Kant o de Burckhardt. Lo sublime es algo que lleva a la trascendencia y que eleva el alma humana. Eso es directamente sacado de Emerson. Solo que él era un encargado de los bosques, botanista y guardia forestal, y él inventó varios conceptos, entre los cuales dice que el ser humano, hay lugares en los que el ser humano tiene vocación a visitar solamente y no a quedarse. Y es muy importante. Ustedes pueden venir, mirar y pasar. Hay otros en los cuales se puede vivir, pero no en todas partes. Y eso es el preservacionismo. Aquí lo podemos poner en contraposición a Gifford Pinchot, que él era también un encargado de bosques, solo que era ingeniero forestal, así lo llamaríamos hoy día, pero sus estudios eran la utilización de los bosques. Es un ecologista en realidad, es un hombre que abogaba por la utilización razonable de los bosques. No se debe llegar y cortar todo, hay que plantar, hay que usar una parte, muy razonable. Y eso se llamó el conservacionismo. Solo que la idea de John Muir, que se llama conservacionismo, es que aquí no hay que tocar. Y el parque protegido es ahí donde no metemos la mano. Que no tiene nada que ver con el conservacionismo y tal vez casi es lo contrario. En realidad no es lo contrario, pero esta oposición fue muy importante en los debates y en los diálogos y hasta el día de hoy hay, por así decirlo, una ecología conservacionista que dice que hay que usar razonablemente los medios para que no se terminen, ¿no? Que no hay que talar todo el bosque porque después nos quedamos sin madera, y que no hay que sacar todo el petróleo porque vamos a quedarnos sin petróleo, así podemos seguir contaminando durante varios siglos. Hay que usar razonablemente los recursos naturales. Y todo el lenguaje es ese de los recursos naturales, o sea, eso que viene, según del cristianismo, que vació al mundo de divinidades y de almas y de espíritus. Lo que queda son cosas, o sea, recursos. Enseguida tenemos a Aldo Leopold, que es un escritor muy importante. Este libro que se llama El almanaque de un condado de arenas. Es un libro muy bello, que se parece un poco a Walden. Él es un explorador, un científico. La foto es muy simpática. En este texto hay
son pequeños ensayos. Hay uno que tiene como título Landethik. Landethik es de la ética o ética de la tierra. Entonces, notarán que no está escrito Earthethik. No es la tierra en el sentido del planeta Tierra. Land es la tierra habitada, el paisaje, landscape. Algo así como algunos dirían hoy día la Pachamama en nuestros pueblos. La Pachamama no es Gaia, no es el planeta, no es el ecosistema global, es el lugar donde los seres humanos pueden interactuar con la naturaleza. Es un trabajo particularmente en la ética. Él inventó este concepto de la comunidad biótica. ¿La ética qué es? Es la parte de la filosofía que se preocupa de nuestro actuar, de lo que hacemos. Y lo que hacemos particularmente los unos con los otros, las unas con las otras, y etc. No voy a enumerar todos los géneros siempre porque se resulta. Es decir, lo que nos hacemos los humanos entre nosotros y la sociedad. Y esa es la comunidad humana. Pero para él es evidente que la comunidad, es decir, el lugar de la ética, no puede limitarse a los humanos. Y debe incluir, lo dice de esta manera, a los animales, a las plantas y a los elementos que ni siquiera son seres vivos, como los ríos, las rocas, las montañas, el aire. Y esa es la comunidad biótica. Entonces nuestro actuar tiene implicaciones éticas, aunque no haya ningún ser humano en juego. Matar animales, destruir bosques, contaminar ríos, contaminar costas, son actos humanos que tienen una repercusión ética. Y ese es el gran aporte de la ética de la tierra. Vamos a ver el tiempo que me queda, si tengo que ir más rápido, si voy a tener que ir más rápido, es una pena. En este libro hay un capítulo muy breve que debe tener 5 páginas, que es uno de los textos más bellos de la historia ecológica, que se llama Pensar como una montaña. Él cuenta que era cazador en sus años jóvenes y que le gustaba ir a cazar los ciervos en una montaña que conocían con sus amigos y sus hermanos, que les encantaba esta montaña, cazar ciervos. La mala pata es que también los lobos iban a cazar ciervos. Entonces a veces habían pocos ciervos. Entonces ya volvían sin presa. Entonces él dijo, bueno, ellos se decidieron, bueno, vamos a cazar a los lobos. Y eso hicieron. Y cazaron lobos durante semanas y semanas hasta que ya no hubo más lobos. ¿Qué ocurrió cuando no hubo más lobos? Los ciervos se multiplicaron de manera desmesurada. ¿Y qué comen los ciervos? Hojas, árboles, vegetales. Y la montaña fue totalmente exfoliada, se dice, me parece, fue totalmente pelada de todo su elemento vegetal. Y cuando eso ocurrió, los ciervos partieron simplemente porque ellos pueden recorrer miles de kilómetros a otros valles y ellos se quedaron con su montaña sin nada, sin ciervos, sin lobos, sin árboles. Él cuenta esta historia bastante emocionante, dice, nos necesitábamos, para haber comprendido esto, pensar como una montaña. La montaña tuvo tiempo, ella, de ver a los ciervos venir a comerse las hojas, de ver a los lobos venir a comerse los ciervos. Y las estaciones pasaron y los ciervos comieron las hojas y los lobos se comieron a los ciervos. Pensar como una montaña es lo que nos hubiera servido. El discípulo directo de Aldo Leopold, el filósofo que está vivo actualmente, que es un caballero muy simpático, John Byrd Callicott, es un filósofo más sistemático que ha teorizado el asunto de los valores y principalmente una distinción que es muy simple, que está implícita en Aldo Leopold, que es distinguir los valores instrumentales. Valores instrumentales es cuando otorgamos valor a algo porque nos sirve para algo. Por ejemplo, la madera nos sirve para construir casas, para construir puentes, durmientes de rieles, para calentarnos. Entonces tiene un valor instrumental, que no es solamente un valor económico, nos sirve, tiene utilidad. Y los valores intrínsecos. En la ética de la tierra se introduce esta distinción. Los seres de la naturaleza tienen un valor intrínseco. El valor intrínseco es independiente del valor instrumental que puede tener para nosotros. Ahora, se puede criticar mucho, por eso que se habla, por ejemplo, de derechos de la naturaleza.
Y se puede decir, pero ¿cómo la naturaleza puede tener derechos? Puesto que la naturaleza no es un ser consciente, no puede reclamar sus derechos, además no tiene deberes. Bueno, argumentos que se escuchan por ahí. Pero en realidad, si consideramos estos contextos de pensamiento, en la cosa es mucho más profunda y mucho más compleja. Los valores intrínsecos de los seres naturales nos obligan a nosotros a cuidarlos, a protegerlos, a dejarlos solos en el caso de los parques protegidos, a pasar y no quedarse, a no utilizar, a no convertir sistemáticamente lo que tiene un valor intrínseco en valor instrumental. Ustedes verán qué bien hacer esto aquí. Hiroshima, 6 de agosto de 1945, Nagasaki, 3 días después. Es así como el pensamiento ecológico empieza en Europa. Es bastante terrible constatarlo. Pero hubo, ahora ya se olvidó casi, bueno, se recordó a comienzos de este año por este asunto de Ucrania y Rusia. Pero durante toda la Guerra Fría se hablaba del peligro atómico. Aquí tenemos a este filósofo Bertrand Russell, que hizo un discurso en la BBC en 1954, el peligro humano, el peligro del hombre. Yo no hablo como un británico, no hablo como europeo, no hablo como miembro de la democracia europea, occidental, hablo como ser humano, miembro de la especie humana, cuya existencia continua está en duda, de la cual la continuidad de su existencia está en duda. Esta conciencia de que por la construcción de las bombas atómicas y el hidrógeno, que según este aquí es Carl Jaspers, la bomba atómica y el porvenir. Carl Jaspers es un muy importante filósofo alemán y psiquiatra. Vamos a volver atrás. Hubo un manifiesto de Bertrand Russell con Einstein, en realidad lo firmaron todas esas personas que estaban con Max Born, que era un físico muy importante, Infield, que es un discípulo y continuador de Einstein, pero se conoce como el manifiesto Russell-Einstein, que en realidad lo redactó enteramente Bertrand Russell, en el cual se advierte y se dice claramente a la humanidad: nunca más deben usarse las bombas atómicas en el planeta. Esto fue importante para estos filósofos. Gunther Anders escribió todos esos libros que están ahí. El título del primero es La obsolescencia del hombre. El otro, Hiroshima, está en todas partes. Hiroshima is überall. The Man on the Bridge, el hombre en el puente, es el hombre que se va a suicidar, que está en el puente a punto de tirarse. Y el otro, que tiene un título muy bello, Los tiempos del fin y el fin de los tiempos. Toda esta filosofía es apocalíptica y genera, en el fondo, todos estos seres son muy serios, estaban aterrados con la posibilidad de que la existencia humana desaparezca. Y eso genera, por ejemplo, Carl Jaspers dice: la bomba atómica no reconoce fronteras ni distancias, y va de un lado a otro y no sacamos nada con hacernos. Y eso implica que todo proyecto de guerra atómica es un proyecto de autoeliminación. El hombre se tira del puente. Hannah Arendt, aquí lo pongo porque Anders, para la pequeña historia, fue el primer marido de Hannah Arendt. Hannah Arendt, en Human Condition, que es un libro del año 58, habla de la obsolescencia programada de los objetos. Un tema increíble, puesto que esto volvió a ser de actualidad en los años 90, cuando se inventaron estos aparatitos y todas estas cosas que se termina su existencia en un momento dado, y el despilfarro de producciones. Hannah Arendt distingue el trabajo de la obra. El trabajo es lo que alimenta día a día, por ejemplo, la producción de la comida, y la obra es lo que modifica el mundo y que debe ser durable. Las construcciones, los muebles, y dice: ahora, con espanto, observamos que la obra construye cosas que duran mucho menos que la existencia de un ser humano. Y ahí es donde estamos mal, porque la obra se ha convertido en trabajo. Hans Jonas es miembro de toda esta gente, era muy amigo.
casi todos son judíos inmigrados a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que él absorbe toda esta visión apocalíptica y independiza este tema del asunto de la bomba atómica. En el fondo, ¿qué es la bomba atómica? Es el mal uso de la tecnología. Es usar la tecnología para la destrucción. Y introduce un concepto muy importante, que es la tecnología misma tiene un efecto fundamental y que probablemente, por eso es la civilización tecnológica. El principio de responsabilidad, que en realidad en francés como el principio responsabilidad solamente, porque no hay artículo. La responsabilidad es ¿qué? Es aquello de lo cual podemos responder. Somos responsables de nuestros actos, podemos responder de nuestros actos. Si yo le hago mal a mi vecino porque me tiene hasta la corona con la máquina de cortar pasto, ya, vamos a ir a un juicio. Entonces son cosas humanas, pero Hans Jonas nos habla por primera vez de la responsabilidad que tenemos ante las generaciones futuras. Es una frase que todo el mundo ha escuchado hablar hoy día, pero la inventó él y es muy importante, porque nuestra responsabilidad ética con seres que no existen es un concepto muy difícil. En la época nadie lo comprendió. Es un concepto muy difícil de forjar. Somos responsables, no solamente con los que están aquí, sino que con los que vendrán. Aquí tenemos a Rachel Carson. Ella no es filósofa, pero es más bien una periodista científica y una investigadora química, de bioquímica, que escribió este libro, Silent Spring, que fue muy importante en Estados Unidos, porque ella denunció el hecho de que ahora uno se va a pasear a los bosques, a los parques, y no se oyen pájaros. Lo mismo puedo decir yo en bosques de Francia. Es bastante impresionante. Eso cambió, y mucho lo pudimos constatar, con el primer confinamiento del año 2020, en el cual durante 3 meses nadie fue a ninguna parte. Y ahí volvieron a ver, ¿qué cosa? Insectos, porque no había fumigación, no había agricultura, no había ningún trabajo. Y los pájaros que comen insectos. Entonces, ella participó en la primera campaña ecologista exitosa en Estados Unidos y en el mundo. Concluyó con la prohibición del DDT. El DDT era el insecticida y el pesticida que se usaba para la agricultura en todas partes, que es extremadamente venenoso. Después vino muchos otros, Monsanto, Roundup, y sigue siempre la misma historia. Por eso me interesaba hablar de Rachel Carson. Volvemos un poco atrás. Les parecerá extraño este personaje que es más conocido en las escuelas Waldorf, la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía muy interesante, riquísima, y como el creador de la antroposofía, una doctrina bastante extraña, muy difícil de estudiar, pero también es el creador de la agricultura biodinámica, que se basa en los principios de la antroposofía, y que lo interesante es que muchos agricultores en el mundo entero y muchos productores de vinos, por ejemplo, en Francia, se han convertido a la agricultura biodinámica sin tener idea de antroposofía. ¿Por qué? Porque funciona. Y eso es algo bastante increíble. Los productores de vinos son gente muy pragmática. Si no se produjeran vinos deliciosos que se venden bien, no lo harían. Entonces es muy interesante porque uno de los principios fundamentales de la agricultura biodinámica es que no hay que poner ningún tipo de pesticida químico, ¿no? Y esto fue en el año 24 en una serie de conferencias que dio él en Suecia para una asociación de agrónomos, simplemente. Y finalmente, el último filósofo del cual quiero hablar, me quedan pocos minutos, es Arno Naes. Este es noruego, es un filósofo y montañista. Él ama escalar las montañas, incluso se instaló a vivir en un lugar de la montaña. Él inventó un término muy interesante que es la ecología profunda, deep ecology, y la ecología superficial, shallow ecology. Y la ecología superficial, podemos decir, es la herencia de Gifford Pinchot, el ingeniero agrónomo del cual les hablé del conservacionismo. Es decir, evitar la contaminación. El fondo es contaminar menos, porque tampoco lo vamos a terminar. Contaminar menos,
evitar que se agoten los recursos naturales, y seguimos, y todos los gobiernos del mundo y todos los candidatos a todo tipo de puestos políticos del mundo siguen con este tipo de ecología. Su ecología profunda, que también la llama ecosofía, en Ecología, Comunidad y Estilo de Vida, se llama ese libro, que es muy importante. Él habla de ecosofía, o sea, sabiduría del oikos, no solamente ciencia o estudio, o sea, la sabiduría del oikos. Este hombre se inspira en Spinoza y en el budismo, y también en el hinduismo y en los Vedas, con lo cual yo comencé. El concepto más importante, y es un poco difícil, se necesita concentración, pero ya como estamos al final, se pueden concentrar un poco, es una ontología. Contrariamente a la land ethic, a la ética de la tierra, que es una ética, o sea, la ética es la consideración, lo dije, de lo que hacemos los unos con los otros. La ontología es el pensamiento del ser, lo que somos, lo que son las cosas, lo que existe. Es muy interesante, puesto que ¿qué somos? Y en eso él es un heredero directo de toda la filosofía del siglo XX, incluido Heidegger y también de Nietzsche, en el cual lo que se hace es una desconstrucción, esa es una palabra de Derrida, de la idea del yo y del individuo. Se supone que no somos tan simplemente un yo que tiene una mente, un cuerpo, un individuo, sino que somos un haz de relaciones. Ese es el concepto más importante del pensamiento del siglo XX. Somos nuestras relaciones, las relaciones de amor, las relaciones de amistad, el lenguaje, somos nuestro lenguaje, las relaciones con el aire que respiramos. Varios litros de aire salen y entran en nuestro cuerpo por minuto. Somos el exterior y el interior juntos. ¿Y qué ocurre? Que lo que somos es todo. Y en ese sentido, él habla de autorrealización. Si nosotros empobrecemos el medio, por ejemplo, si las especies desaparecen, nosotros somos esas especies. Somos el águila, la serpiente, la tierra, el cactus, nopal que está allá. Somos los minerales. Si se terminan estas especies, si desaparecen, estamos empobreciendo nuestra propia vida. Si nosotros vivimos en armonía con ellos, podemos llegar a lo que se llama la autorrealización. Es decir, la ecología como una ontología, como una doctrina fundamental del ser. Y eso es algo mucho más fuerte. Termino, ahora verán, todo el mundo conoce a esta chica que en el 2018 empezó las huelgas por el clima y produjo un cambio muy importante. Por supuesto no es una filósofa ni es una científica, aunque estudia ciencias, adulta, tiene 19 años. Lo que tal vez, como veo mucha gente joven, no recordarán es que en 1992, en la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, otra niña, Severn Suzuki, hizo prácticamente lo mismo que Greta Thunberg. Un discurso impresionante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cumbre de Río, delante de muchos jefes de Estado y todos los embajadores. Y ella dice, ella tenía 12 años, Greta tenía 16 cuando empezó. Ella dice, yo solo soy una niña y no tengo las soluciones, pero ustedes se supone que tienen las soluciones, vienen aquí a hablar de estas soluciones. Yo les pido que no hagan solamente hablar. Yo solo soy una niña, no conozco lo que se puede hacer, pero siempre fui con mi padre a recorrer las montañas, es canadiense ella, a recorrer las montañas y a pescar en los ríos. Y yo no sé si quisiera tener hijos en este mundo, porque probablemente ellos no van a poder ver las águilas que yo veía cuando iba con mi padre a estas montañas y no van a poder ver los salmones remontando los ríos. Entonces no sé si voy a querer tener hijos. Les pido que no vengan solo a hablar, porque si ustedes tienen las soluciones, su deber es hacerlas realidad. El discurso es impresionante y todavía se puede ver en YouTube. Está con su padre, que es en realidad, después se porque es un gran ecologista, ya está grande, que es David Suzuki, que es un japonés inmigrado al Canadá. Y aquí tenemos a Severn cuando estaba esperando su primer hijo.
Es decir, la pregunta, hay un cineasta, un documentalista francés, que la buscó hasta que la encontró y le hizo la pregunta, ¿por qué? Respondiste a la pregunta que hiciste cuando tenías 12 años, ¿querrás tener hijos en un mundo que probablemente va a haber la desaparición de todas estas especies? Y ella dijo que sí, y le mostró, bueno, ella es una activista ecologista, lo podemos adivinar, hija de David Suzuki, una cantidad de personas, de iniciativas, de experimentos, de aventuras, de todo lo que se hace actualmente en el mundo para producir de otra manera, otra agricultura, otro tipo de sociedades, otro tipo de economías colaborativas, inspiradas en Kropotkin, por ejemplo, y por eso la vemos ahí, embarazada de su primer hijo. Bueno, muchas gracias por su atención.